Bienvenidos a la Quimera en su primera streaming. Estamos acá en el 2020, iniciando abril, en este 2 de abril. Y le estamos invitando a nuestra primera función online. Digamos, esta modalidad la vamos a extender por 3 jueves. Si esta cuarentena cambia, a lo mejor la última función la hacemos en sala. Por ahora son 3 funciones en streaming. Nos vamos a estar manejando tanto por YouTube como por Facebook. Vamos a ir comunicando los links en el transcurso de los días previos, digamos, para las otras funciones que se nos vienen. Hemos encarado un foco, gracias a la generosidad de Ana Poliak, de sus 3 largometrajes. Vamos a hacer primero La Fe del Volcán. El jueves que viene vamos a ir con Parapalos. Y el último jueves vamos a ir con Que Vivan los Crotos. Nos acompaña acá Ramiro Soncini. La invitación a que él presente La Fe del Volcán viene atada a que él está escribiendo un artículo para el blog Con los Ojos Abiertos y es un amigo de la casa que también es el editor de La Vida Útil. Ahora le vamos a pasar la pelota para que nos cuente un poco sobre la peli y después le vamos a dar paso a la peli. Rami. Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se escuche bien. Espero que estén sobrellevando, no sé, la cuarentena lo mejor que puedan. Bueno, antes que nada agradecerles obviamente a Juan y a los chicos de la Quimera la oportunidad de presentar esta peli. Siempre es lindo participar como se pueda en las actividades de la Quimera y especialmente presentando las películas de Poliak porque, bueno, la Quimera históricamente ha sido un espacio que le ha prestado muchísima atención al cine de Ana Poliak y lo sigue haciendo y yo particularmente creo bueno, que es una directora central y fundamental del cine argentino contemporáneo, que hizo pocas películas, pero tres, como dijo Juan, pero las tres películas son, bueno, son extraordinarias cada una en sus propios términos, y entre las tres conforman una obra acotada, pero muy consistente, muy sólida y muy particular, como muy eh, cargada de singularidades. Y es una obra que para mí es muy rica para entender un poco lo que, digo, la relación que hay entre la historia de la Argentina contemporánea y la historia del cine argentino contemporáneo. Y bueno, y uno tiene la sensación de que quizá Ana Poliak debería ocupar, digamos, en el canon cinematográfico nacional sí, en la historia reciente de nuestra cinematografía, un lugar más central del que ocupa, y bueno, entonces siempre hay como una especie de gusto a reivindicación cada vez que pienso yo, cada vez que se pasa una película, cada vez que se vuelve a pasar una película de ella. De hecho, hace 2 o 3 años, en el Festival de Cosquín, eh, Roger Cosa organizó una retrospectiva junto con Fernando Martín Peña, en el que se pasaron sus tres largos y sus cortos, con el agregado de que las tres películas fueron proyectadas en 35 milímetros. Yo fue la primera y la única vez que pude ver las películas, digamos, en una condición de proyección óptima, digamos. Las películas se consiguen en internet, en bajadas en digital, que son dignas, que sirven para ver las películas y para entender qué pasa en ellas, pero de ninguna manera le hacen justicia a todo el poder emotivo que tienen las imágenes y los sonidos en sala, por un lado, y en 35 milímetros por el otro. De todos modos, bueno, para introducir un poco específicamente cuestiones de La Fe del Volcán, que es la película que vamos a ver hoy, que es su segunda película y que se estrenó en un Bafisi en el 2001 o el 2002, no estoy seguro. La película pasó un poco sin pena ni gloria por el festival, después tuvo un recorrido en Europa en el que le fue mejor, que ganó un par de premios incluso,
Pero bueno, es una película que está filmada en un momento en un momento capital de la historia reciente de nuestro país, porque la película, eh, como van a ver, es una película que está completamente atada a la sensación del mundo, a la sensación del presente y a la sensación del espacio público en esos años tan revoltosos para nuestro país. La película transcurre básicamente en dos o tres lugares importantes y simbólicamente importantes y representativos de la ciudad de Buenos Aires. Transcurre principalmente en el barrio del Abasto, en Plaza Miserere, en un pedacito de Puerto Madero al frente del Hospital de Inmigrantes y en las peatonales del microcentro. O sea, son lugares típicamente porteños y son lugares en donde sería imposible filmar si no aceptas que la realidad se te mete en la película. Entonces, salvo que seas, no sé, Patagonic y cortes toda la ciudad para filmar al, al, a la moda de las grandes producciones de Hollywood. Es una película que básicamente no podría ser como es si no fuera porque acepta el hecho de que la realidad de ese momento, de la calle de Buenos Aires de ese momento, se incorpora en la película y tracciona directamente con la historia, digamos, con la ficción que Ana Poliak articula e inserta en la realidad. Entonces, es una película que básicamente todo el tiempo nos permite ver, por un lado, una ficción, que es la historia de dos personajes, Anita, que es una niña de 14 años, de la que logramos entender algunas cosas, pero nunca nos dan datos reales y concretos y acabados sobre, por ejemplo, quién es su familia, en dónde vive, en dónde duerme. Asumimos que es una chica pobre, que es una chica que vive en la calle, más allá de que tiene un trabajo como aprendiz de peluquera, más allá de que ella siempre está vestida de manera modesta pero prolija, más allá de que ella tiene un cuidado especial por su cabello. Asumimos que es un personaje callejero, un personaje de la calle. Es una niña completamente solitaria. Y por otro lado, Danilo, que es el adulto, digamos, un hombre de 40 y pico de años, que es afilador, que anda con su bici por las calles, trabajando. Y la ficción básicamente consta de encuentros entre ellos dos, en los que recorren estos espacios y charlan. Charlan de la vida. En general, ella es la que hace las preguntas y en general es ella la que nos permite ver el mundo, digamos, en general nosotros vemos un poco más el mundo a través de sus ojos que a través de los ojos de Danilo. Con Danilo lo que hacemos es acceder a una cierta noción del pasado eh, y él permanentemente contesta las preguntas que le hace Anita, pero las contesta con un juego, digamos, que es un juego ficcional. Él arma a través de relatos una puesta en escena sistemática en la que nunca le dice a ella la verdad, nunca le responde directamente lo que ella le pregunta, sino lo que hace es proponerle escenarios de ficción muy variados, en general con cierta cuota de humor y de ironía, y dentro de los cuales presumiblemente uno de ellos es la verdad o es una verdad que no se termina de señalar como tal. Entonces, digamos que tenemos un escenario real, tenemos un mundo que es la ciudad porteña de Buenos Aires en el 2000, a las puertas de una de las crisis más importantes de la Argentina contemporánea, que se ve en la calle, que se ve por la cantidad de gente que hay buscando comida en los basureros, por la cantidad de trabajadores precarizados, por la cantidad de gente que está habitando el espacio público y por cierta tensión que se vive en ese espacio público. Y dentro de ese mundo documental hay una ficción que es de estos dos personajes charlando entre sí y a su vez dentro de esa ficción hay otra ficción o una serie de ficciones posibles que son los relatos que Danilo arma a partir de contarle a Anita cuestiones de su pasado. Entonces, digamos que es una película que aparentemente es sencilla en su dispositivo narrativo,
pero que pensada un poquito más, revela rápidamente una complejidad y una sofisticación formal y de dramaturgia muy interesante. Un dato que es muy importante para mí, que es llamativo y que quizás hoy por hoy, por cómo ha devenido el cine digital, se pierde un poco viendo la película, y es que la película fue filmada en video en una época en que todavía no se hacían tantas películas en video. Entonces, uno tiene la sensación de que el material es como un material muy de la tele, un material muy de las redes, muy de las imágenes amateur que estamos acostumbrados a ver todo el tiempo en la computadora o en la televisión, bla, 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 bla. Eso, hoy por hoy, se ve así, pero en aquel momento, 20 años atrás, en el 2000, era algo un poco distinto, digamos. Hacer una película con esos materiales ya casi que era una cuestión contestataria, digamos. Era darle a un tipo de material un carácter que no lo tenía por derecho propio, digamos. Son imágenes que parecen rudas, que parecen ásperas, que parecen brutales en su materialidad, y que por eso pueden llevarnos llevarnos a pensar que son imágenes que no están tan pensadas, y sin embargo, cada plano de la película de Pollock y cada corte entre cada plano están puestos y hechos por una razón concreta y por una idea de cine concreta, eh, y eso es algo que uno le presta atención, es muy llamativo es muy poderoso de percibir, digamos. A mí, la escena inicial de la película, no es la escena inicial de la película porque la película tiene un prólogo del que ya voy a hablar un poco, es una escena en donde descubrimos por primera vez el espacio de Plaza Miserere. Anita llega a la plaza, no sabemos a qué, todavía no sabemos que ella es Anita, y lo que hace básicamente es mirar. Y cuando ella mira, la película nos muestra lo que ella mira. Y uno podría pensar que esa es una simple secuencia en donde básicamente a través de montar planos con cierto timing y cierto ritmo de montaje y poniendo un sonido ambiente que aúne los planos, lo que está haciendo la película es describir sumariamente un espacio, que es lo que suele hacer la televisión o ciertos documentales de corte, ¿cómo se dice?, de corte directo, estilo directo. Este, y en realidad la película trabaja mucho más sofisticadamente sobre el espacio, porque lo que hace la película esa pequeña secuencia de un minuto y medio, 2 minutos, es no solo describirnos un espacio en tanto lugar, digamos, donde la gente se acomoda y se instala, sino que nos da la posibilidad de acceder a una sensación de ese espacio en un determinado momento. Nos muestra todos los personajes que habitan ese espacio y nos muestra que esos personajes son personajes particulares y no generales, no son gente simplemente. Cada uno de los personajes, cada plano es un personaje particular que representa a una institución o a un credo o a una situación socioeconómica particular. Y además de eso, el montaje, lo que empieza a hacer, el montaje junto con el sonido, que además el tratamiento sonoro de las películas de Pollack es una de las cosas más sofisticadas que tiene. Lo que empieza a hacer es describir las relaciones que se establecen entre esos personajes en ese espacio. Entonces, por ejemplo, en Plaza Miserere en ese momento hay mucha gente tratando de ocupar el espacio sonoro de la película. Por un lado, hay una serie de predicadores que están como dando una especie de misa, por otro lado hay una banda de música tocando, por otro lado hay gente vendiendo cosas, y de repente si uno presta atención, lo que empieza a pasar sonoramente en esa secuencia es que nosotros tenemos la sensación de que de a poco se va creando como una especie de tensión entre la gente que está tratando de competir por un espacio sonoro en este caso. Bueno, de esa manera construye Ana Poliak una secuencia que el 99% de los cineastas harían básicamente un montaje de 1 minuto con 3 o 4 planos colorincha y que estén aunados por un mismo sonido de ambiente y fin de la cuestión. Por otro lado, la película plantea una serie de tensiones entre el presente y el pasado. Y acá viene la parte del prólogo de la película. El prólogo de la película
es casi una película aparte, totalmente distinta. Esto que acabo de contar, la historia de Anita y Danilo, ocupa 1 hora de la hora 10 que dura la película. Los primeros 10 minutos son casi una película aparte, en donde no está ni Anita ni Danilo, y en donde la protagonista de esta otra película es Ana Poliak, la directora, en clave mucho más ensayística, mucho más fragmentaria. Ya no hay una historia a seguir concretamente y narrativamente, sino es una serie de, digamos, pistas o elementos narrativos que de alguna manera tratan de describir un estado anímico y una preocupación sobre ella misma como sujeto, ubicada en el presente en el que está por hacer la película. La película arranca con un primer plano de ella, este, y con una placa que dice un texto, que no se los voy a decir porque si no les voy a arruinar el poder emotivo de ese momento. Pero básicamente lo que me interesa contar es que hay algo aparentemente imposible en el hecho de unir estas dos películas. Por un lado, una película que es puro espacio público, pura vida social, pura vida económica y pura vida política e histórica de un país. Y por otro lado, otra película que es intimidad pura, absoluta. Es un intento de explicar qué es lo que le está pasando a la persona que está tratando de hacer esta película. Lo que para mí hace que La Fe del Volcán sea una película extraordinaria y fuera de serie es que casi mágicamente, cuando uno ve la película, estas como dos extremos de una forma de contar una historia, que es la intimidad absoluta y la vida pública absoluta, se conjugan de manera maravillosa. O sea, la película de la intimidad de la directora tiñe absolutamente el relato de Anita y Danilo, y al inverso y retrospectivamente, cuando la película termine, nosotros vamos a entender que gracias a la historia de Anita y Danilo, nosotros vamos a poder ensayar alguna respuesta sobre por qué el protagonista de la primera película se encuentra en el estado que se encuentra. Y acá la tesis para mí es que en realidad no hay tal diferencia entre la intimidad y la vida pública. Son dos dimensiones de una misma cosa que sistemáticamente se están este, condicionando mutuamente y se están retroalimentando mutuamente. Por último, hay muchas cosas para decir, la verdad que no las tengo ordenadas, pero sí me parece que esta es una cosa importante y es que es una película. La Fe de Volcán es una película muy dura, es una película que habla de algo, habla de una parte del mundo que es absolutamente dolorosa, digamos. Es una película sobre una dimensión del mundo que no es una dimensión feliz a priori, digamos. Es una película que cuenta las tragedias del mundo y las tragedias de la historia y cómo las tragedias de la historia no son tragedias que se escriben en libros solamente, sino que son cosas que le pasan a la gente y que son cosas que son tan duras que muchas veces no le permiten a la gente seguir viviendo. Este, y eso es muy conmovedor, digamos. Cuando una cineasta tiene la capacidad de poner temas de ese tenor frente a cámara y hacerlo con una dignidad que permite verlo de frente, lo que pasa es que la película no se vuelve un meter el dedo en la llaga, ensañarse con temas duros para provocar al espectador, sino que se convierten en una posibilidad de pensar esas situaciones y poder pensar esas situaciones significa ensayar quizás una posibilidad de superarla, no superarla por solucionarla, sino por seguir adelante. Y en definitiva, la película de Pollack no es más que eso, digamos, es la constatación de la voluntad de una persona que se puede sobreponer a una cuestión que es durísima del mundo, de la vida y de la historia,
y hacerlo buscando una forma de belleza que es, digamos, la película en su totalidad. Así que bueno, espero que disfruten tanto la película como la disfruto yo y nada más. Muchísimas gracias, Rami. Les cuento que ahora va a haber un breve momento de un negro y va a arrancar la película. Esperamos que la disfruten y nos estamos viendo el próximo jueves. Muchas gracias.